Que el Señor le bendiga en esta nueva oportunidad en que podemos reflexionar en la palabra del Señor. Y en esta ocasión traemos el tema de mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y para ello vamos a tomar el texto de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendita sea la palabra del Señor que nos trae siempre una reflexión hermosa y oportuna para nuestra vida. Debemos entender entonces que Josué fue elegido como el sucesor de Moisés. Había Dios encontrado en él a una persona temerosa de su nombre, obediente al mandato de su Señor, y que, de acuerdo a lo que relata la Biblia, pues no se apartaba del tabernáculo de reunión. Y todo esto como que conmovió el corazón de Dios para elegirlo como un sucesor. Recuerde que iban a conquistar la tierra prometida. Y ya Josué había sido adiestrado en la guerra, en la lucha armada contra otras naciones. Y entonces tenía no solo la capacidad, sino también la inteligencia como para poder desarrollar batallas. Y entonces era idóneo para poder realizar esta parte del cumplimiento de la promesa de Dios. Por un lado, Moisés los había rescatado, los había pastoreado en el desierto, les había instruido al transmitirle, pues, toda la voluntad de Dios expresada en la ley, los preceptos, los mandamientos, los estatutos y ordenanzas que el Señor les había entregado, pero que todo estaba a nivel teórico. Ciertamente, cuando construyeron el tabernáculo de reunión, comenzaron a presentar sacrificios, pero faltaba el cumplimiento de la promesa que iban a entrar a una tierra prometida. Y todo esto de una u otra forma, de acuerdo a lo que nos relata la Biblia, les afectaba en la fe del pueblo, porque en todo momento estaban recordando lo que habían tenido en Egipto, ya que en el desierto prácticamente solo tenían sus posesiones y estaban hasta cierto punto ociosos, pero estaban bajo la cobertura de Dios y lo podían ver, lo podían apreciar, lo podían oír, tenían una relación íntima con Él. Y al estar el tabernáculo en medio de ellos, pues tuvieron la presencia de Dios visible delante de sus ojos, delante de sus tiendas, para poder creer en ello, de qué es lo que tenía. Pero llegó un momento en que Dios le concedió a Israel la entrada a la tierra prometida, después de juzgar a los primeros hombres que salieron de la tierra de Egipto. Y a estos, indudablemente, Moisés volvió a instruirles respecto a todo lo que Dios demandaba del pueblo, pero fue entregado en las manos de Josué. Entonces, él fue instaurado como sucesor
Y Dios lo toma como tal y le dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Tenía todo el respaldo divino, y esto implicaba indudablemente, pues, también el poder de Dios obrando en su vida. Pero llama la atención que él lo nombra sucesor para que él reparta la tierra. O sea, era el final de la promesa de Dios. Era lo que faltaba para poder Dios demostrar que su palabra es fiel y que Él mismo es fiel en cumplir lo que promete. Entonces a Josué lo designó: tú vas a repartir la heredad, la tierra prometida. Entonces se iba a terminar, pues, el propósito para el cual Moisés fue llamado, y también el propósito para lo cual Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y cuando están precisamente delante de la tierra prometida, todo el pueblo lo ve ciertamente, o sea, pues entendieron que Moisés había muerto y que había un sucesor, porque era conocido del pueblo, sabían que era un guerrero que había peleado sus batallas, confiaban en él, y le condicionaron, ¿verdad? ¿De qué? Ellos iban a obedecer su palabra siempre y cuando la presencia de Dios estuviese con él, el respaldo de Dios estuviese con él. Todo parecía estar bien. Josué siguió las instrucciones que le había dado Moisés y que Dios le iba dando en el camino para poder entrar a la tierra prometida. Y vemos pues cómo hace la circuncisión nuevamente sobre los que no la tenían. Se prepararon para poder ingresar a la tierra prometida. Siguió las instrucciones de cómo debía ingresar a través del río, el río Jordán, para poder entrar a esa tierra. Pero todas las señales que había recibido el pueblo, una vez comenzaron a comer el fruto de la tierra prometida, entonces cesó el maná, cesó el testimonio de la cobertura, de la provisión de Dios sobre sus vidas, porque ya tenían cómo sustentarse. Entonces comenzaban a vivir su vida, su nueva vida, en la nueva tierra que estaban habitando o que iban a habitar. Bendito sea el nombre del Señor, Dios es fiel. Josué siguió las instrucciones, estuvo pendiente de ser obediente como lo hizo con Moisés. Y por esa razón comenzaron a conquistar. Y vemos pues que a pesar del esfuerzo, a pesar de la cobertura, a pesar de toda la obra divina, pues la conquista no fue completa. La conquista no fue total. Hubieron partes de la tierra que no fueron conquistadas y parte de los pueblos que Dios había pedido destruir no fueron destruidos. Y a partir de ahí comenzó un decaimiento. Y en ese decaimiento tenemos que volver nuevamente a la orden que Dios le da. Y aquí es donde es necesario resaltar el punto primordial de por qué Josué falló en la conquista de la tierra. Porque a todos se nos ha hablado acerca de Josué 1:9. A todos se nos repite insistentemente: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero no comprendemos realmente dónde debe aplicarse el esfuerzo y por qué debemos ser valientes. Tenemos ciertamente una tarea que realizar. Josué la tenía, que era conquistar la tierra para poder repartirla. La orden de Dios era repartir la tierra. Pero Josué la tenía que conquistar. Y la conquistó parcialmente. No fue total, fue parcialmente. Y en el devenir del tiempo, después del tiempo de la conquista, algunas de las tribus se quejaron porque lo que le estaba dando no era lo que ellos necesitaban más. ¿Pero por qué comenzó o no se pudo terminar la conquista como debía ser? Y era precisamente porque la instrucción principal que se le había dado no estaba siendo cumplida. Porque Dios le decía: mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente. O comienza en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y allí comenzó el problema. Y ese es el problema que nos aqueja a nosotros también. Dios ha sido claro en la instrucción que le da en el versículo 6 y 7. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. O sea, Él no le habló del ejército que tenía enfrente. Él no le habló de que se iba a enfrentar a gigantes. Tampoco le advirtió que lo iban a engañar. Tampoco le advirtió que el pueblo iba a fallar en la fe y que se iba a volver a los dioses de las naciones a las cuales se estaban destruyendo. Porque leemos en Josué 24 que él mismo le dice al pueblo, escogeos hoy a quién vas a servir. O sea, el pueblo estaba sirviendo a otros dioses. ¿Y por qué? Porque precisamente donde tenía que esforzarse y ser valiente para imponer, como lo impuso Moisés, el cumplimiento de la ley, no lo hizo. O sea, él se enfocó en conquistar la tierra, pero reiteradamente tuvieron problemas, engaños, situaciones difíciles que él no supo enfrentar, precisamente porque no estaba poniendo por obra la palabra que había recibido. Los requerimientos de Dios es que cumpliera la palabra, que estuviese atento a ella. Y ya a Moisés se le había dicho cómo tenía que obrar con todas las naciones que encontraran. Tenían que ser exterminadas, no tenían que dejar nada. José no lo hizo así. Se le advirtió que no tenía que hacer pactos con ella. Hizo pacto con los pueblos. Pero porque no estaba trabajando de la mano con Dios. Ciertamente, cuando él llegó a preguntar, tuvieron su primera derrota porque habían tomado el anatema. Cuando lucharon contra la Jericó, habían tomado el anatema y se presentaron a la batalla contra la ciudad de Ai. Sufrieron una derrota porque Dios se había apartado de ellos. Pero ¿cuánto tiempo tuvieron que pasar para que Dios les contestara? Y eso indica, o sea, que no había una unidad, no había una intimidad con Dios, sino que Dios se reservaba las palabras, porque una cosa nosotros debemos entender, cuando Dios ha dicho algo, Él no varía, Él no cambia su forma de pensar, Él no está sujeto a que le obliguen o le sugieran cambios en lo que Él desea hacer. Él sencillamente dice lo que se debe hacer y así debe ser hecho, porque ya lo habló y Él no lo vuelve a decir. Él no vuelve a repetirlo. Él sencillamente espera que nosotros seamos obedientes. Y es ahí donde fallamos. Desde el momento que Josué supo que el pueblo había tomado el anatema, fue una persona, pero no fue castigada a una persona. Fue castigada a toda su casa por el error de uno. Y por el error de ese, todo el pueblo había sufrido una derrota y habían habido muertos, ciertamente, por causa de el error de uno. ¿Y dónde estuvo el fallo? Precisamente porque no había una instrucción seria. El pueblo, cuando estuvo en el desierto, construyeron el tabernáculo, el pueblo pudo apreciar claramente el celo de Dios cuando los dos hijos de Aarón murieron quemados por ofrecer incienso extraño al Señor. Ese pueblo que lo vio supo que su Dios era celoso, porque lo sufrieron en la vida de Aarón, su sacerdote, su sumo
sacerdote, o sea, el principal de los sacerdotes, sufrió en carne propia el celo de Dios. Y el pueblo estaba temeroso. En las rebeliones de Coré también pudieron ver cómo Dios obraba de una forma diferente y todos ellos tenían temor, pero no supieron vivir en ese temor. Y por esa razón, todas esas generaciones cayeron. Esa generación cayó en el desierto. Pero la Biblia dice que los que siguieron posteriormente no conocían la obra de Dios que Él había hecho con sus padres. Y era deber de los padres el repetirles, contarles, hacerles saber y darles a conocer todo lo que Dios había hecho por ellos. Y esa instrucción, Josué como que la descuidó. Ciertamente estaban metidos en el trabajo de la conquista de la tierra, pero era necesario estar de la mano en mañana y noche consultando la palabra, porque eso es lo que le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y eso es lo que a nosotros nos afecta como iglesia cristiana, es porque no meditamos en la palabra del Señor. No tomamos el tiempo realmente para conocer la voluntad de Dios, sino que nos conformamos a lo que nos dicen, a lo que nos mencionan, a lo que escuchamos levemente en un mensaje. Pero todo eso tiene una dirección, todo eso tiene un propósito, y al terminar el mensaje el propósito es cumplido. Pero ¿y lo demás? ¿Qué es el conocer a Dios, conocerlo en su celo, conocerlo en la demanda que Él hace de nuestra vida? Nosotros no lo entendemos porque lo vemos en una forma generalizada, cuando el trato que Dios tiene con cada uno de sus hijos es personal, es íntimo, es especial, es dedicado. O sea, yo no puedo creer ni esperar de que haya otra persona que esté viviendo lo que yo vivo y que esté recibiendo la instrucción que yo estoy recibiendo, porque yo tengo un propósito que cumplir e indudablemente la preparación que yo debo recibir es para cumplir ese propósito. Y así para cada uno de los que han creído en Dios, en Cristo Jesús, cada uno de ellos tiene un propósito, cada uno de ellos tiene una razón de ser para estar dentro del cuerpo de Cristo y deben cumplir ese propósito, no el mío. O sea, el propósito que Dios tiene en ellos, en su llamado. Por eso dice, conforme a su propósito. O sea, Dios tiene un propósito para cada uno. Y de esa forma Él nos viene preparando. Y nosotros debemos entender que no es la preparación que yo recibo en la iglesia, que no es la preparación que yo recibo en escuela bíblica o en los grupos de oración o lo que escucho yo a través de la radio o en internet o en televisión. No es eso lo que me va a preparar para cumplir el propósito. Es lo que yo vivo con Dios directamente, lo que me prepara para cumplir el propósito para el cual he sido llamado. Porque es Dios quien me va a decir lo que yo tengo que hacer. Porque el propósito es de Dios, no es de la iglesia, no es del pastor, no es del líder, no es del pueblo, no es de nadie más, sino que de Dios. Entonces es Dios quien me va a indicar y para ello yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios en mi vida. Tengo que aprender a encontrar el mensaje que es para mí en la palabra de Dios y para ello dice la Escritura que yo tengo que meditar en esta palabra de día y de noche. Todos los días, todas las noches, yo tengo que meditar en la palabra y entender el propósito para el cual Dios me ha llamado. Y eso es lo que no logró comprender Josué. Él estaba para seguir enseñando, para seguir instruyendo. Recuerde que Moisés, cuando estaban terminando sus días, él se preocupó por volverles a enseñar todo lo que había ocurrido desde el momento que salieron de la tierra de Egipto. Y les comenzó a repetir todos los errores, todas las fallas que habían tenido, todas las victorias que también habían alcanzado, cómo construyeron el tabernáculo, etcétera. Todo le repitió.
porque la orden de Dios era transmitir, enseñar, instruir, y todo eso Moisés lo cumplió. Y a pesar de ello, no pudo entrar a la tierra prometida. Y Josué, aunque ciertamente fue obediente a las instrucciones, él tampoco se preocupó por dejar un sucesor. Él tampoco pidió a Dios que dejara un sucesor para que guiara al pueblo, porque él mismo había fallado y el pueblo se había abocado a otros dioses, al punto que les preguntó: escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a Jehová de los ejércitos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba decidido, él sabía lo que tenía que hacer, pero en la comisión que había recibido como guía, como líder, como caudillo, falló. Y todo el fruto del trabajo que tanto Moisés había hecho, como el que recibió él para entregar al pueblo entregar la tierra al pueblo en heredad, ciertamente lo cumplió, pero no totalmente, lo hizo parcialmente, porque parcialmente él no cumplió con la ordenanza que había recibido. Y al final, como no hubo sucesor, como no hubo quien continuase enseñando, la Biblia nos dice en el libro de Jueces de que una vez terminaron los ancianos que habían conocido y visto la obra de Dios de primera mano, cuando ellos murieron, el pueblo se desenfrenó y cayeron en el error. Hermano, esto nos trae la reflexión. Cada uno tiene una copia de la Biblia. Y si no, pues es necesario comprarla y leerla. Y sentarnos junto con la familia a disfrutarla, a darla a conocer, a entender qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y a buscar en su gracia y misericordia a través del Espíritu Santo que nos declare cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros para habernos llamado a su redil, para habernos llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. Porque una cosa yo le aseguro, Él no ha llamado a nadie para calentar bancas. Él no ha llamado a ninguno para que sea una oveja para el matadero. Él ha llamado gente para que le sirva, para que cumpla un propósito, para que vaya y transmite el evangelio de la salvación y ayude a los débiles, que fortalezca a aquellos que han caído de la obra del Señor, a levantar a los caídos, ciertamente, a sanar a enfermos, a procurar el bienestar de todos los que no tienen sustento, a practicar las buenas obras que Cristo Jesús hizo en esa tierra, porque por eso somos seguidores de Cristo Jesús. Así que le repito la misma instrucción que le dieron a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para cumplir el llamado que Dios ha hecho a tu vida y formar parte del cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga.